que el Señor tiene preparado para nosotros una palabra poderosa. Cierre sus ojitos ahí donde está y ayúdeme a orar, ayúdeme a interceder, ayúdeme a pedirle al Señor que sea Él hablándonos por medio de su Espíritu Santo, usando la vida de mi hermana Alondra. Yo sé que el Señor trae para nosotros una palabra poderosa. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con temor y temblor nos acercamos delante de tu presencia una vez más suplicante, Señor, para que tú derrames sobre nuestra vida esa porción de palabra, Señor, esa porción de alimento espiritual que nos corresponde a cada uno de nosotros. Por lo cual te pedimos, Señor, que uses la vida de mi hermana Alondra, Señor, que Padre pongas ese carbón encendido en medio de sus labios para que ella hable palabras de edificación, palabras de exhortación y de consolación, ya que tú nos has metido en una atmósfera, Señor, profética en este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú, bendito Dios, a través de tu santa palabra, Señor, catapultándonos, bendito Padre, esa dimensión de gloria que tú quieres que alcancemos cada uno de nosotros. Te pedimos desde ya que bendigas la vida de nuestro apóstol Sergio Enríquez Oliva, la vida de nuestra madre, la hermana Leti de Enrique, Señor, y a cada uno de sus hijos. Así también, bendito Padre, que prepares nuestros corazones como tierra fértil para que la semilla que hoy traes para nosotros quede incrustada, Señor. Reprende todo ser alado, toda ave, Señor, que es enemigo de la semilla, Señor, para que, Padre mío, nosotros sepamos y podamos aprovechar, bendito Dios, Padre, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Cambia, bendito Dios, nuestra mente, quita todo cansancio, reprende todo espíritu de sueño, todo espíritu de estupor, Señor, Padre, y lleva nuestra mente a tu mente gloriosa. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Amén, amén. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios a nuestro Señor? Pues como dice el siervo, nos dio la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Pues así como es un gran privilegio, también es una gran responsabilidad estar aquí al frente y hablar de la palabra del Señor. Muchas veces cuando nos dan privilegios o tenemos algún privilegio en la casa del Señor, hay algunas veces que lo tomamos a la ligera, pero pues dice la palabra, ¿verdad? Que su lugar santísimo es santo. Entonces, vamos a iniciar, amados hermanos. Mi tema yo le llamé cómo ser llenos del Espíritu Santo. Escuchando a mis hermanos que habían estado hablando del tema que pues el siervo nos pidió, ¿verdad? Que Dios nos hablara, es el Espíritu Santo. Mi hermana, la primera hermana que nos compartió, ella hablaba ya acerca de un fruto, ¿verdad? Que uno de esos frutos era la unidad en la iglesia, que al momento de tener esa unidad, el Señor derramaba de su Espíritu Santo. Nuestro hermano Abraham nos hablaba de anhelar el Espíritu Santo. Y después de eso, nuestra hermana Jenny también nos habló de uno de sus frutos, que es la alegría. Entonces, esas pequeñas espigas que yo estuve escuchando, se me vino a la mente, o yo reflexionando, de decir, ¿cómo le voy a poner a mi tema yo, si ya hemos hablado o hemos escuchado del Espíritu Santo? Entonces, yo dije, ya hablaron de dos frutos, ya hablaron de anhelar el Espíritu Santo, ahora yo dije, Señor, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Entonces, como podemos observar en esa imagen, son unos jarrones de barro, en el cual el jarrón más grande le está pasando agua al mediano, y después el mediano llena al pequeño, y como pueden ver en esa imagen se está derramando, ya se está llenando de más. Entonces, a un lado pues está como representando al Espíritu Santo la paloma, en el cual descienden de esa paloma
algunos frutos, algunas palabras que son la piedad, la ciencia, el consejo, temor de Dios, sabiduría, fortaleza, inteligencia. Podemos ver que el Espíritu Santo hay muchos frutos del Espíritu Santo en el cual nosotros debemos aprender a ser llenos. Pero antes de anhelar, antes de que se nos vean reflejados los frutos del Espíritu Santo, hay que hacernos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Porque nos han hablado que el Espíritu Santo es consolador, que el Espíritu Santo su fruto es el amor, la paciencia, la fidelidad. Pero muchas veces podríamos tener ese anhelo, porque cuando nosotros tenemos el anhelo de algo y lo cumplimos, nuestra necesidad o nuestro anhelo es llenado, es satisfacido. Pero aquí ahora nuestra pregunta es, hermanos, preguntémonos a nosotros mismos, no a nadie más, y preguntemos a nuestra persona, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Yo investigando la palabra llenar en Google, me apareció la siguiente definición. Me dice, se refiere a la plenitud o el cumplimiento de un propósito. No solo implica llenar un espacio físico, sino también abarcar un espacio espiritual o funcional. Imagínense, aquí no lo habla referente a la Biblia, pero sí me sorprendió este concepto porque aquí dice que no solamente implica llenar algo físico, sino abarcar. De hecho, yo investigué si llenar y abarcar era lo mismo y me decía que no, que llenar era llenar un vaso o una jarra y abarcar era todo lo de alrededor. Entonces, yo sí me puse a reflexionar y dije, llenar es estar pleno. Nos sentimos plenos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual. Nos sentimos plenos en la vida en la que llevamos, nos sentimos plenos en cómo nos comportamos, nos sentimos plenos con la familia, nos sentimos plenos con Dios, nos sentimos plenos porque si nos sentimos plenos, tenemos al Espíritu Santo, estamos llenos. Pero si tenemos una espinita en nuestra vida que no nos deja estar plenos delante de Dios, podemos decir que algo nos falta, que nos falta estar llenos. También menciona que es un propósito, el cumplimiento de un propósito. Muchas veces decimos, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que tienes para mí? Pero si lo hablamos literalmente, cuando tenemos un propósito y nos planeamos una meta en nuestra vida, un propósito, yo de enero a diciembre voy a ahorrar tanto para juntar tanto y comprarme un carro. Estamos haciendo un propósito por ahorrar. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿cuál es nuestro propósito? A lo mejor nuestra pregunta, en vez de decir, Señor, ¿qué propósito quiero yo en ti? Para poder ser pleno y para poder ser lleno y para poder ser funcional. Porque ahí la palabra dice, abarcar un espacio espiritual o funcional. Hay que preguntarnos, amados hermanos, si hemos sido funcionales en la casa del Señor. Si no he sido funcional, ¿por qué? Porque no me he planteado un propósito en el Señor y por lo tanto no he sido pleno o plena. Entonces, a medida de este concepto, yo busqué la palabra en el Strong y mencionaba que la palabra lleno era la palabra griega 41:37 y es la palabra plero. De todos los que mencionan ahí, a mí me gustó más lo que es la palabra ser perfecto, lleno, llena, completar, completo, completa, cumplidamente y cumplir. Imagínense, el ser lleno del Espíritu Santo, a lo mejor nosotros conocemos la palabra perfecto, pensamos que tenemos que ser intachables, pensamos que no tenemos que tener ningún error, no. El ser perfecto en hacer las cosas en el Señor. Soy perfectamente en buscar al Señor, oro perfectamente con el Señor, o tengo dudas, o no soy llena, o soy medio llena, porque aquí dice estar completar y completo. ¿Nos sentimos completos en el Señor? Si no nos sentimos completos en el Señor, quiere decir que no hemos sido llenos del Espíritu Santo todavía, o no hemos anhelado, como nos compartió el hermano Abraham, el ser llenos, y por lo tanto no estamos cumpliendo ni nos sentimos perfectos en Dios. Hay otra palabra, igual la palabra lleno, que se refiere, igual van de la mano con la palabra anterior. Esta es la palabra griega 41:38, que es la palabra pleroma. Aquí también dice algunas definiciones diferentes, por lo cual yo subrayé lo que llena, lo que es llenado, es como un contenedor, abundancia, cumplimiento,
lleno, llena, plenitud, pleno y plena. Aquí nos vuelve a mencionar la palabra ser pleno. Entonces, si nos hemos sentido plenos en el Señor, si no nos sentimos plenos en lo que hemos hecho durante nuestro camino espiritual con el Señor, entonces quiere decir que nos falta más llenarnos del Espíritu Santo. A lo mejor ya lo tenemos, a lo mejor ya está aquí, el Espíritu Santo ya nada más está esperando que a nosotros seamos contenedores, como aquí dice la palabra, seamos un contenedor vacío para que el Espíritu Santo esté ahí y Él nada más quiere que tú lo anheles, para que de esa manera en tu anhelo que tú tienes, el Señor te pueda completar, te pueda llenar como ese contenedor y podamos ser plenos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a hablar, hermanos, conforme a la pregunta inicial, ¿cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo? Yo leyendo y compartiendo, leyendo la palabra, yo he sido una de las personas que me cuesta compartir la palabra. Yo lo he dicho, Señor, ayúdame siempre, porque a mí me gusta escuchar los remas de otros pastores y mediante esos remas, pues a mí me gustó, a mí me agradó y de ahí yo estudiaba. Pero en esta ocasión, como los hermanos ya habían compartido, pues se me venían algunos textos que ellos compartían y mediante eso, pues el Señor me fue guiando y yo le doy muchas gracias a Dios porque al momento de compartirles esta palabra, a mí me hizo mucho rema porque dice la palabra que hay que hacer rema a nuestro propio corazón. Entonces, por eso me hice esa pregunta. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 30 al 34, la palabra del Señor dice así: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Nos menciona que dice que él no lo conocía. Entonces quiere decir que uno de los primeros puntos para poder ser lleno del Espíritu Santo es conocer a Dios y conocer al Espíritu Santo. Si no conocemos a Dios principalmente, no podemos conocer al Espíritu Santo. Entonces, uno de los primeros puntos para poder ser llenos del Espíritu Santo es conocer a Dios. Una cosa es escuchar que Dios existe y otra cosa es conocer. Es cuando nosotros conocemos a una persona mediante otra persona. Nosotros muchas veces nos dicen, tú conoces a tal persona, que es esto, que es así, que es alegre, que a lo mejor es muy enojón, muy frustrado, y tú lo vas conociendo a esa persona por conforme lo vas escuchando, de la opinión de la otra persona. Pero aquí dice, yo no lo conocía, quiere decir, podemos conocer a Dios de oídas o de la vida o de los testimonios de otra persona, pero no hemos podido conocer a Dios en mi propia vida. Entonces, uno de los puntos esenciales para conocer el Espíritu Santo, para recibirlo, es conocer. Hay que hacernos esa pregunta, ¿he conocido a Dios en mi vida? No en la de los demás, en mi vida. En Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, nos dice también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí nos volvió a mencionar y volvió a subrayar la palabra, vi al Espíritu Santo y no le conocía. Entonces, si ya conozco en mi vida a Dios, ahora la pregunta es, ¿ya conozco al Espíritu Santo? ¿Ya sé quién es el Espíritu Santo? Muchas veces, conforme a la palabra que nos comparten, nos hablan de Dios, nos mencionan que es la Trinidad, ¿verdad? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno solo. Entonces, ya conocí a Dios. Ahora he conocido al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que es el que nos redarguye, es el que nos conforta, es el que nos restaura. Entonces, ¿ya he conocido al Espíritu Santo en mi vida? ¿O necesito conocer a Dios y al Espíritu Santo, aunque los dos son uno solo? Pero conozco al Espíritu Santo, conozco a Dios. Uno de los puntos es primero conocer a Dios y al Espíritu Santo. Esos son los primeros conforme Dios me habló, para mí, importantes para poder ser llenos del Espíritu Santo. Conocer a Dios, conocer al Espíritu Santo. Después de que yo ya experimenté a Dios, ¿qué es el segundo paso?
La palabra del Señor dice en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál sería el segundo paso para conocer al Espíritu Santo o ser llenos del Espíritu Santo? Renunciar a nuestros pecados. Porque dice que el Señor Jesucristo vino a quitar nuestros pecados del mundo. Pero ¿cuáles son esos pecados, verdad? A lo mejor decimos pecado y decimos no, pero lo vemos como pecados grandes, ¿no? Entonces me di a la tarea de investigar conforme a la palabra. Y en el libro de Gálatas 5:19 el 21 dice: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal. ¿Cuáles son nuestros pecados a los que debemos de renunciar? A las cosas que hace nuestra carne. ¿Cuáles son esas cosas que a veces nuestra carne hace? Son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías. Esto me llamó la atención porque no dice hacer brujerías, dice participar. A lo mejor tú no le estás haciendo daño a la otra persona. Con tan solo escuchar que una persona te está contando, yo le hice brujería a tal persona. O hay veces que nosotros, por ser curiosos, por no decir algunas otras palabras, nos acercamos a lo que le está pasando al amigo, a la amiga. A ver, es que mira, me está pasando esto. Y nos acercamos. Y entre esas pláticas nos cuenta, o vemos que él está haciendo un acto que nosotros conocemos, que es brujería, nosotros ya estamos cometiendo pecado sin nosotros hacerle daño a esa persona. Otro de los pecados es el odio, la discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Nosotros podemos pensar que el pecado son cosas enormes, ¿no? Que decimos, Señor, pues yo a lo mejor no peco, ya no digo malas palabras, ya no voy a bailes, pero a lo mejor somos muy celosos o muy celosas, o a lo mejor somos nuestra carne, porque aquí dice que es la naturaleza de nuestra carne. La carne va a ser siempre débil, pero más adelante vamos a ver cómo podemos vencer y renunciar a estos pecados. Entonces, a veces a lo mejor no tenemos un pecado tan grande cuando conocemos otras. No, Señor, pero es que yo no hago eso. Pero dice que es descontrol. Si nosotros muchas veces en nuestra vida, literal, tenemos mucho descontrol en nuestras emociones, en nuestra forma de pensar, nos enojamos demasiado, nos dicen una situación y nos encendemos rápido, somos muy envidiosos, a lo mejor aquí dicen, ¿no? Borracheras y parrandas, nos gusta ir mucho a las fiestas del mundo porque digo, somos carnales, y yo le mencionaba a mi mamá, ¿verdad? Le dije, mamá, qué difícil es ser joven. Qué difícil es ser joven y buscar a Dios porque las tentaciones nos abarcan a cada minuto, a cada segundo. Y ella me comentaba, no, hija, no solo a ustedes, también a nosotros como adultos, como padres, también tenemos tentaciones. Entonces, imagínense, todas esas tentaciones nos llevan a pecar, y de esos pecados que nosotros veamos ahí, hay que analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué pecado no he querido renunciar? Porque de hecho el versículo anterior dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Jesús viene a nosotros y nos dice, he aquí soy el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Señor nos está dando la oportunidad de decir, soy yo el Cordero el que te puede quitar ese pecado, de los cuales son los pecados los que acabamos de leer. Entonces pongámonos a pensar, si el Señor nos da la oportunidad de quitarnos de estos pecados, hay que hacernos la pregunta, ¿yo he querido dejar ese pecado? ¿Yo he querido dejar alguno de estos pecados a lo que yo estoy cometiendo? Y el segundo punto sería, 1, conocí a Dios. Yo he conocido a Dios por mi propia persona. 2, he renunciado a mis pecados para que el Señor venga y me limpie. Si yo ya renuncié a esos pecados, yo ya abarqué el segundo punto para poder ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál sería el tercer punto para poder ser lleno? Nos regresamos a Juan 1:29, donde dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tercer punto que yo puedo tomar en cuenta para poder ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados en agua. Ya conocí al Señor, ya lo conocí en mi propia persona, en mi familia.
ya renuncié a los pecados, los que acabamos de leer, al pecado que yo no he podido dejar, ya renuncié, porque para que el Señor pueda venir a perdonarnos y quitar el pecado, yo tengo que renunciar del pecado. Pero si yo no quiero dejar salir ese pecado, el Señor no puede venir a limpiar. Entonces, después de que yo hice estos 2 pasos y ya avancé, necesito ser bautizado con agua. Ser bautizados con agua. ¿Para qué? Para que después yo sea bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a Hechos, capítulo 1, hasta el capítulo 1, versículo 4 al 5, dice la palabra. En una ocasión estaba comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? De la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Conocer a Dios. Lo podemos tomar cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? A lo mejor los hermanos que eran católicos, que eran de otras religiones, o yo siento que realmente todos ponernos a pensar, cuando conocí realmente a Dios, renuncié a mis pecados, dejé que el Señor quitara mis pecados, ya Dios me hablaron, me dicen que necesito ser bautizado para que esos pecados salgan de mí, entonces ya me bauticé en agua. ¿Qué es lo que me toca hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Aprender a recibir la promesa, aprender a esperar la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? Que seríamos bautizados o que seremos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, estamos esperando esa promesa, amados hermanos. Yo veo que cada 8 días, y yo siento que el buscar a Dios es nuestra vida diaria, porque no podemos ser llenos del Espíritu Santo solamente en la casa del Señor, que qué bendiciones, pero podemos ser llenos del Espíritu Santo en nuestras oraciones a diario. Podemos estar hablando con el Señor y el Señor en ese momento nos puede llenar. Hay veces que yo escucho la palabra mediante la sierva, la pastora Lisne, y ella menciona, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el buscar al Señor es hincarme a orar, a llorar, a clamar 5 horas, 1 hora, no. Hay veces que aún estando bañándonos, hay veces que estando lavando los trastes, hay veces estando en la casa, porque es mentira que decir no tengo tiempo. Es mentira, porque muchas veces aunque tengamos trabajo, aunque tengamos muchas cosas que hacer, hay 5 o 10 minutos en el cual podemos estar hablando con el Señor y en ese momento podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero para eso, ¿qué necesitamos hacer o sentir? Aprender a recibir la promesa del Padre, a creer en la promesa del Padre, que Él nos va a venir a bautizar con su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos 2.1, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, menciona, ¿qué es lo que pasa? Yo ya creí en la promesa de que el Señor va a venir a bautizarme a mí, a mi familia, del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que prosigue? Yo ya sé, yo ya creo en esa promesa. Aquí nos habla, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. ¿Qué es lo que después yo ya conocí al Señor, ya pedí perdón por mis pecados, ya me bauticé, ya creí en la promesa? Esperar, aprender a esperar en Dios pacientemente. Qué difícil es ser paciente, ¿verdad? Aún en la vida cotidiana es bien difícil ser paciente. A mí me cuesta a veces, yo lo reconozco, ser paciente o ser de esas personas que sepa escuchar a otra persona. Una de las personas, como ustedes lo saben, yo le he estado pidiendo a Dios que me cambie de trabajo, más cerca a mi casa. Entonces, he estado recibiendo ese proceso y nos acaban de avisar que el proceso se iba a retrasar, que nos teníamos que esperar a que ellos nos llamaran, que iban a cambiar las leyes. Entonces, una persona que yo conozco me decía, no, pero es que ya se retrasó, y yo le decía, espérate, o sea, ya nos acaban de decir que se va a retrasar, que esperemos el llamado, que esperemos el mensaje. Entonces, él era muy impaciente porque diario me decía lo mismo, pero es que ¿cómo ves esto? Es que acaba de salir esto, pero es que se retrasó. Entonces llegó un punto donde yo le decía, es que no eres paciente ya, o sea, estás muy obsesionado con eso, y tan impaciente que eres, ni dormir puedes. Entonces, así somos en el Señor Jesucristo. Somos pacientes porque hay veces que nos desesperamos y vemos al hermano, a la hermana, al vecinito, al que vamos a la misma iglesia, y decimos, Señor, es que él ya fue lleno del Espíritu Santo, ¿y yo cuándo?
¿Y yo cuándo, Señor? Y diario a veces le reclamamos al Señor, pues no sabemos esperar ni tener paciencia en esperar esa promesa del Señor. Entonces dice que ¿cuándo fue? Cuando llegó esa promesa, ¿en dónde estaban? Estaban todos reunidos. Yo lo pude ver aquí, ¿verdad? De hecho está la canción de nuestra hermana Hanna que dice, en un de repente todo puede cambiar. Entonces el Señor lo puede hacer en un de repente, hermanos, que es estar reunidos. Bien dice el versículo de la Biblia, no dejes por costumbre el dejar de congregarte en la casa del Señor. Sí podemos ser llenos del Espíritu Santo en nuestro hogar, pero no hay que dejar por costumbre el estar reunidos en la casa del Señor. En un mismo lugar, cuando fue el día que llegó el Pentecostés. En un de repente, hermanos, estando en la casa del Señor o en nuestra casa, reunidos y juntos en un mismo lugar como familia, aún así, ¿qué es lo que va a llegar? Vamos a ser llenos, porque dice que toda la casa estaba llena. ¿Vieron algo precioso? Aquí dice en el versículo 3, ¿vieron algo parecido a llamas de fuego que se pararon y se colocaron sobre cada uno de los que estaban ahí? Sobre cada uno. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas, por el poder que les daba el Espíritu. Entonces, aprendí a esperar la promesa. Va a llegar, hermanos, el Espíritu Santo nos va a llegar a llenar. El Espíritu Santo está en cada momento, no solo en la casa del Señor, pero la palabra nos confirma y nos confronta a que no debemos de dejar por costumbre de congregarnos en la casa del Señor, y el Señor va a venir. El Espíritu Santo va a venir a llenar nuestra casa. Muchas veces como padres, aún como hijos, nos frustramos cuando decimos, Señor, es que tú me usas a mí, pero yo quiero que uses a mi hijo, yo quiero que llenes a mi hijo. Entonces hay que dejar que el Espíritu Santo lo haga. Principalmente, ¿verdad? Conforme la palabra nos dicen que lo que hay en la cabeza descienda a las barbas, al cuerpo. Entonces, principalmente, como padres, tienen que anhelar ser llenos del Espíritu Santo, tienen que seguir los pasos para poder ser llenos del Espíritu Santo, porque el día que ustedes lo anhelen y lo reciban, en un de repente puede venir el Espíritu Santo y llenar a sus hijos, aún vengan o no vengan a la casa del Señor, puede redarguir y Dios nos puede levantar juntos, reunidos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de ser llenos del Espíritu Santo? Empezamos a ver los frutos, que es aquí hablar en diferente idioma, que son las lenguas espirituales. Como lo mencionaba mi mamá, yo le decía, ella me decía, no, hija, es que como ella nos lo explicó, ¿verdad? A veces yo siento que no estoy llena del Espíritu Santo porque no hablo en lenguas. Y nosotros le comentábamos, no, mamá, es que el tener al Espíritu Santo tiene diversos frutos. Uno de ellos es el hablar en lenguas. Dije, entonces, es en su momento anhelar y en su momento saber esperar pacientemente. Yo le platicaba cuando Dios me bautizó a mí en el Espíritu Santo, no fue en la casa del Señor, fue en un retiro que nos invitaron, el pastor Agustín, yo fui, él predicó y él dijo, quien desee ser lleno del Espíritu Santo, quien desee el don de lenguas, y nos formamos todos los jóvenes, porque era un retiro de jóvenes, nos formamos y él puso, así como nos hace el siervo aquí, los hermanos que hablan en lengua, vengan, impongan manos, oren. Y yo le comentaba a mi mamá, a lo mejor muchos podemos hablar las lenguas, porque ese don que da el Espíritu Santo es irrevocable. Los dones que el Señor nos da son irrevocables, no se pueden ir de nosotros, pero el Espíritu Santo sí se puede entristecer y se puede alejar. Entonces, aunque tengamos o podamos hablar en lenguas, no podemos fluir con el Espíritu Santo de la misma manera. Entonces, en esa ocasión yo estaba formada y pasaron varios jóvenes, empezaron a pasar varios jóvenes a orar. Yo tenía mis manos levantadas en mi palma y empezaron a pasar los jóvenes, las jóvenes, y me acuerdo que pasaron a orar por mí 5, 6 jóvenes, y yo me sentí igual, y yo le estaba orando al Señor y le decía, Señor, lléname, yo anhelo, yo quiero experimentar el don de lenguas. Entonces, en una de esas, una hermanita que no la puedo olvidar, porque yo siento que cuando experimentamos eso, es algo que no se olvida, esos momentos maravillosos con Dios. Llegó ese momento la hermana y ni siquiera empezó a orar, nada más llegó y con su palma de su mano empezó a rozar la palma, ni siquiera me tocó completamente, me empezó a rozar la palma de la mano y yo fui llena del Espíritu Santo. No oró, no me impuso manos completamente y fui llena del Espíritu Santo. Entonces ahí yo me ponía a pensar, y yo empecé a sentir mi cuerpo literalmente que se encendía por dentro.
sentí un fuego tan fuerte y en automático mi misma voz, mi misma boca empezó a hablar y fui llena del Espíritu, de ese don del Espíritu Santo. Entonces yo le decía a mi mamá, hay muchos que pueden orar por ti, aún tú misma, pero hasta que el Señor diga qué persona y en qué momento vas a ser llena de ese Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no tengamos miedo ni duda, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Va a llegar el momento, hermanos, pero para eso hay que pedirle al Señor, conocer al Señor, ser bautizado, renunciar a nuestros pecados, esperar la promesa y mediante esa promesa ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasa? Yo saqué estos 4, me parece que son 4 puntitos para ser llenos del Espíritu Santo. Conocer a Dios, pedir perdón por nuestros pecados, renunciar a ellos, ser bautizados en agua, esperar la promesa del Señor, y es no dejar de congregarnos en la casa del Señor, estar en unidad, porque muchas veces hablamos de la unidad, ¿verdad? Pero si no tenemos unidad en nuestra propia familia, literal, en la carne, ¿cómo podemos estar unidos en la manera espiritual? Entonces, si nos cuesta ser unidos en familia, imagínense ser unidos en el pueblo de Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces yo le decía a mi mamá, desgraciadamente, mamá, nosotros como hijos de Dios, cristianos o aleluyas como nos conocen en el mundo, nos dicen, para ser como tu familia, para ser como tú, mejor no voy. Entonces, muchas veces nos confrontamos a eso. Entonces, hay que aprender a ser unidos, hermanos, ¿verdad? Yo le decía a mi mamá, o a veces entre pláticas que tenemos, yo le decía, mamá, ¿por qué? A donde nos empezamos a ir nosotros como familia, los que nos conocen, somos una familia grande, y le digo, ¿por qué a donde vamos una familia todos nos volvemos a reunir? ¿No? Y si nos poníamos a pensar, algo Dios a lo mejor como familia nos quiere trabajar la unidad. Y gracias a Dios, hermanos, para mí es una alegría ver que toda mi familia es unida, nos logramos unir, convivir, y yo le decía a mi mamá, ¿por qué no lo intentamos en la iglesia? ¿Por qué nada más nos juntamos con las personas que conocemos y ya? Ya no quiero convivir con mi hermano, con mi hermana, porque pues yo no sé cómo es, hay que aprender a estar unidos, porque mediante esa unidad, como lo vimos hoy, que sentimos la presencia de Dios, debe ser todos los días, no nada más hoy. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que pasa cuando ya fui lleno del Espíritu Santo? Aquí le coloqué yo. ¿Qué pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo? Ya seguí los pasos, ya el Señor me bautizó del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? En Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 23, la palabra dice, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, producimos los frutos, que son los que acabamos de leer. Uno de esos a mí me llamó la atención, que es el dominio propio. Muchas predicaciones que de repente yo he escuchado nos hablan del dominio propio. ¿Quieres renunciar a tus pecados? Sí, Dios te ayuda, pero también tienes que tener dominio propio de, bien dice el versículo, ¿verdad? Que le dijo Jesús a la que encontró pecando. La perdonó y le dijo, vete, pero no peques más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando somos bautizados? ¿Qué producimos? Dominio propio. Tenemos que aprender, si Dios nos está ayudando y nos dice que Él nos va a quitar el pecado, nosotros tenemos que poner de nuestra parte de tener el dominio propio y ya intentar no volver a ese pecado. Le comentaba yo con mis papás y yo le decía, uno de los frutos es el amor, la bondad, la fidelidad. A mí me llamaron esos puntos también mucho la atención, porque hablamos de amor, hablamos de fidelidad y de bondad, súper sencillo. Leemos las historias de la Biblia, súper sencillas, y decimos, no, pues es que él tuvo amor, pero realmente la Biblia nos lo dicen por encima. Realmente, yo le comentaba a mi papá, también fueron carne, también fueron personas físicas que pasaron, a lo mejor en su época, pasaron igual dificultades, tentaciones, y a pesar de ellos prefirieron seguir desarrollando o produciendo ese fruto del Espíritu Santo. Para eso yo saqué como ejemplo, ya no puse textos, personajes que reflejaron los frutos del Espíritu Santo. El fruto del amor. Por primero yo puse a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué viene? En Mateo 27, 38 al 44. ¿Qué habla este capítulo? Habla cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Cuando el Señor ya había hecho milagros, cuando ya había sanado enfermos, cuando ya había levantado muertos. Después de todo eso, el pueblo prefirió crucificarlo, a pesar de todo lo que el Señor Jesucristo les había dado,
prefirió crucificarlo. Y en esa parte de la Biblia yo me puse a leer y decía que el Señor Jesús fue escupido, fue lastimado, fue azotado. Decía que los que lo llevaban le empezaban a gritar, tú que eres el Hijo del Señor, déjeme expresarme de esa manera, me lo imagino, tú que eres Hijo del Señor, bájate, porque dice la Biblia, ¿no? Bájate de esa cruz para poder ver si creo en ti. Porque a pesar de que ellos vieron tantos milagros que el Señor Jesús hizo, ¿qué es lo que pasó? Que lo escupieron en la cara, lo azotaron, lo maldijeron y le dijeron, tú que eres Hijo del Señor, bájate a ver si sí creo en ti. Y yo me puse a pensar, y aún así el Señor Jesucristo, por amor a nosotros, Él dejó que le hicieran eso y se fue crucificado y perdonó nuestros pecados. Y yo me puse a pensar, nosotros, hay que ponernos a pensar, ¿nosotros haríamos lo mismo? ¿Amaríamos a una persona que nos escupiera? ¿Amaríamos a una persona que nos ofendiera, que lastimara a alguien de nuestro hogar, de nuestra familia, que pasara una situación en la cual dice el Señor, uno de los frutos es el amor? Y dice la Biblia que hay que amarnos unos a otros. Y si ese hermano me ha hecho la vida imposible, me ha juzgado, se enoja por todo, nada más me está regañando, me dice que no sirvo para nada, me dice que esto, o nos sentimos, ¿tendríamos amor hacia ese hermano como Jesús lo hizo por nosotros? Entonces yo me podía, qué tremendo es tener ese fruto del Espíritu Santo que es el amor. Porque lo vemos sencillo, decir, Señor, amado hermano, yo te amo, familia, yo te amo, esposo, yo te amo, hermano, yo te amo. Pero realmente eso, vamos en la vida literal, con nuestra propia familia. Si su hijo, su hija, su hermano, su hermana, su esposa, su esposo le hiciera maltratos, así como nuestro Señor Jesucristo, ¿lo seguiría amando o se iría? Entonces yo sí me puse a pensar, Señor, qué tremendo es estar delante de ti y reflejar ese fruto. Otro ejemplo es Ruth. Viene la historia de Ruth, amados hermanos, nosotros conocemos la historia de Ruth, donde dice que Noemí, su suegra, murió primero su esposo. Después de su esposo dice que sus hijos se casaron con Ruth y con, no me acuerdo cómo se llamaba, la otra sierva. Y dice que después de un tiempo de 10 años que sus hijos se casaron y vivieron juntos, sus hijos fallecieron. Entonces, ¿qué es lo que hizo Noemí? Le dijo a sus dos nueras, ya váyanse, regresen a sus pueblos, regresen a sus tradiciones, regresen a sus vidas porque mis hijos han muerto. Dice ella, yo ya estoy amargada porque Dios me ha quitado a mi esposo, me ha quitado a mis hijos, ya no tengo nada que hacer aquí. Ustedes regresen con su familia. ¿Y qué fue lo que hizo Ruth? Ruth por amor, el amor que le tuvo a su esposo, ese amor desde que ella con el cual se casó, ella dijo no. Yo por amor al que tuve, yo te voy a seguir. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vivas yo viviré, donde tú mueras yo moriré. Ruth tuvo el fruto del amor del Espíritu Santo. Porque ella tuvo la oportunidad, ya no tenía a nadie a quien atarse, a quien estar, porque ya su esposo no estaba. Entonces, por amor ella siguió a su suegra Noemí y ella dijo que su Dios era su Dios. Y yo me ponía a pensar, si algún día el Señor nos pusiera en una situación, y yo le platicaba la situación a mi mamá, una compañera que yo tengo, y ella decía, en un tiempo yo me enojé con Dios, porque Él me arrebató a mi papá, a mi hermano y a mi cuñado en el tiempo de COVID. Y yo me alejé y yo le gritaba y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste esto? Y yo me preguntaba, gracias a Dios, y le doy muchas gracias a Dios que no me ha pasado experimentar esa situación. Y yo le decía a mi mamá, si lo pasáramos, hermanos, literalmente, ¿seguiríamos amando al Señor Jesucristo o nos alejaríamos? He conocido algunas historias, ¿no? Que luego mi papá nos cuenta y me dice, no, tal siervo, su esposa partió y él se alejó. Se desenamoró de Dios, porque cuando Dios nos da todo lo amamos, pero si Dios no nos lo da, ¿lo seguiremos amando como lo hizo aquí? ¿Reflejaremos ese don del Espíritu Santo? El último es Pablo y Silas. En esta historia de Pablo y Silas, en Hechos 16 al 29, habla cuando los encarcelaron. Igual ellos, porque hicieron un milagro con una mujer, y dice que unos no tenían permitido y que los fueron a acusar y los encarcelaron, los maltrataron. ¿Y qué es lo que hicieron? A pesar de que Pablo y Silas, de hecho que ellos sintieron que el Señor a lo mejor, no sé, Señor, no me respaldaste si estoy haciendo tus obras, curé a esta mujer, hice esto, compartí tu palabra, y sin embargo, en vez de tú amarme o en vez de tú fortalecerme o estar conmigo, me encarcelaron, me metieron a la cárcel por hacer la obra del Señor. Nosotros amaríamos aún a nuestro Señor
si estuviéramos en cárceles espirituales y pasáramos algo en nuestra vida, en nuestra familia, ¿amaríamos al Señor como Pablo y Silas? Porque dice que él, a pesar de sus batallas y circunstancias, ellos en la cárcel oraban y alababan al Señor, clamaban y cantaban, y cuando produjo eso, el Señor vio ese amor, esa pasión que tenían por él, y el Señor los liberó. Entonces hay que ponernos a pensar, hermanos, si hemos realmente sido ese fruto del Espíritu. Otro de los frutos es el fruto de fidelidad y el fruto de bondad. Los menciono rápidamente. En Job, uno de los frutos de fidelidad fue Job. Reconocemos, y nosotros, cada uno de nosotros conocemos la historia de Job. Viene en Mateo del 27, 38 al 44. Sabemos que Dios, su familia murió, cada uno de sus hijos, y no de una manera muy bonita, ¿verdad? Entonces murieron de una manera fea porque cada sirviente le iba y le explicaba cómo habían muerto cada uno de sus hijos. Y de hecho, ¿qué le dijo su esposa? Maldice a Dios y muérete. Del dolor que ellos sentían, porque decía que para ellos ya no fueron fieles. Su esposa no fue fiel a Dios, porque le dijo a Job, viendo la situación como madre, me quitó a mis hijos, a todos de mis hijos, y de una manera en la cual ellos no lo vieron. Entonces, ¿qué le dijo su esposa? Maldice a Dios y muérete. Y Job, ¿qué dijo? Que lo que Dios da, lo iba a dar, y era para él. Y a pesar de eso, dice en una parte de la Biblia que Job no maldijo a Dios, Job permaneció fiel. Entonces, qué tremendos ejemplos nos da la Biblia. También otro ejemplo es Daniel, la historia de Daniel, cuando menciona que Daniel oraba 3 veces al día, ¿verdad? Y mencionaba que uno de los encargados del reino le tenían envidia a Daniel y siempre querían ver la manera en cómo hacer lo que Daniel fallara ante el rey. Entonces dice que como no vieron nada y lo vieron orando en la mañana, en la tarde y en la noche, le pidieron al rey que levantara ese decreto, que solamente podían arrodillarse a él. Entonces, como Daniel no lo hizo y no obedeció, lo metieron al foso de los leones. Y Daniel, a pesar de que dijeron eso, Daniel permaneció fiel y él siguió orando. Y yo me pongo a pensar ahorita con lo de la guerra, amados hermanos, dice el apóstol, en el reloj de Dios me puse a escucharlo y dice, ¿cuál es el mensaje? Dice, esto de la guerra y predicar sobre esto, el apóstol decía, no es para que se espante el pueblo de Cristo ni para que los vengamos a espantar. Él decía, esta situación está pasando porque el Señor quiere que su iglesia despierte. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como iglesia estamos durmiendo, hermanos. Y ya cuando vemos la tempestad o las circunstancias queremos volver a Dios. Entonces estamos a tiempo de ser fieles, de tener amor y de tener un fruto de bondad, que fue José. José con sus hermanos, recuerden que sus hermanos lo vendieron, no lo querían, lo aborrecían. Y cuenta la historia que él llegó a ser gobernador de Egipto. Y en eso José, después de tantos años, sus hermanos fueron porque vio una sequía. Y cuando José los vio, fue bondadoso porque él dijo, no me querían, me odiaban, me vendieron, le dijeron a mi padre que yo ya estaba muerto. ¿Y qué es lo que pasó? Él, a pesar de eso, como se había secado el lugar donde vivía, no había alimento, no había nada, él fue bondadoso. Él les llenó todos los costales y dice la palabra del Señor que él les regresó el dinero. Entonces nosotros seremos así, amados hermanos, si nuestro hermano de al lado o en otro lado, en nuestra vida literal, en nuestra vida carnal, si nos harían eso, nos aborrecieran, nos hicieran a un lado, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano en Cristo, ¿sería bondadoso con él cuando él lo necesitara o me negaría? Como José. Otro es David con Mefibosé. Recordemos que David lo quiso matar Saúl. Saúl quiso matar a David. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues David falleció, toda la familia de David, Jonathan era su amigo, y menciona que uno de sus hijos de Jonathan, su amigo de David, fue Mefibosé. Y menciona que David en un día sentado dijo que si todavía había alguien de la familia, de la línea de la familia del rey Saúl, para ser bondadoso y misericordioso con él. ¿Qué pasó? Que llegó Mefibosé y le dijo, por amor, ahí también reflejó el fruto de amor, por amor a Jonathan, mi amigo, quiero hacerte misericordia y bondad. Entonces, muchas veces, amados hermanos, vamos a tener personas. La viuda de Sarepta no tenía, conocemos la historia, Primera de Reyes, no tenía nada que comer más que un punajo de harina, aceite, y iba a hacer unos panes para ella y su hijo y morir. ¿Quién fue el que llegó? Elías, me parece, y ¿qué le dijo? Dame a mí primero. Si nosotros estamos en una gran necesidad, en la manera económica, espiritual, sentimental, y llega una persona y nos dice, dame a mí primero, ¿se lo daríamos? O le dirían, no, esto es para mí, para mi familia, porque para los demás no tengo. ¿Lo haríamos o no lo haríamos?
reflejaríamos el fruto de bondad por medio del Espíritu Santo. Estos son algunos personajes y ejemplos, amados hermanos, de cómo debemos de llevar el fruto del Espíritu, de alguno de los frutos del Espíritu Santo. En primera de Juan 5, 6 al 8, la palabra del Señor dice: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo nos ha llenado? Tenemos que dar testimonio de ello. ¿Cuáles son los testimonios? Los frutos que acabamos de ver, y hay muchos más. Entonces tenemos que dar testimonio en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que dar testimonio? Por los frutos, el Espíritu Santo, que son los frutos, el agua y la sangre. Entonces, imagínense, tenemos que aprender a dar ese testimonio. En Juan 1, 43, 51 dice: Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, me llamó la atención esta historia, se los voy a contar. Menciona aquí que el Señor Jesucristo llamó a Felipe para que fuera uno de sus discípulos. ¿Qué es lo que pasó? Felipe, ahí no dice que Jesús llamó a Natanael, ahí dice que Felipe buscó a Natanael y le dijo que habían encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés y la ley, de quien escribieron los profetas. Dice, Natanael le contestó: ¿de Nazaret? Respondió Natanael: ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Y Felipe, ¿qué le dijo? Ven a ver, contestó Felipe. Entonces, ¿qué quiere decir, amados hermanos? Que mediante nuestros frutos y el testimonio que nosotros demos por la palabra que hemos escuchado, por los frutos del Espíritu Santo y el dar el testimonio, tenemos que aprender a traer gente a la casa del Señor. ¿Mediante qué? No mediante evangelizar, mediante nuestro diario vivir y los frutos y el testimonio que damos con nuestro caminar. Aquí dice, yo subrayé esta parte, antes de que Felipe te llamara, le contestó Jesús, cuando aún estabas bajo la higuera, yo te había visto. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el Señor Jesús ya nos había visto desde antes que alguien nos viniera a evangelizar a nosotros. Muchas veces, amados hermanos, conocemos a personas del mundo que les va mejor que a uno y decimos, Señor, le va mejor, es recto, es humilde, es bondadoso con la demás gente. Pero ¿qué es lo que le está viendo en lo que dice aquí? Dice que Felipe le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Declaró Natanael. Jesús le dijo, ¿lo crees porque te dije que te vi que estabas debajo de la higuera? Porque mencionaba que ahí Natanael se sentaba a reflexionar. Natanael se sentaba a reflexionar, quería conocer la verdad. ¿Cuál era la verdad? Él era un hombre recto, un hombre intachable, un hombre verdadero, dice la palabra del Señor. Pero a pesar de ser un hombre bondadoso y verdadero, él quería conocer la verdad. Fue cuando Felipe lo llamó. Y por eso dice que Natanael le preguntó al Señor, le preguntó que si él era el rabí. Jesús le contestó, ¿lo crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores, dice la palabra, vas a ver aún cosas más grandes que estas. Imagínense, hermano, nosotros cuando el Señor nos llamó, a lo mejor ya éramos buenas personas y a lo mejor el Señor ya nos bendecía aún sin saberlo. Pero cuando conocemos al Señor, ¿qué nos dice la palabra? Cosas mayores veremos. Si somos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos va a dar más, aún más, hermanos. A lo mejor no también económicamente, pero la palabra del Señor dice que crezca conforme a nuestras obras y nuestro corazón, así como crecemos espiritualmente, que el Señor nos crezca económicamente. Entonces dice, y añadió con firmeza, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Si no hemos visto reflejados los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, es porque no hemos renunciado a nuestros pecados y no hemos tenido el dominio propio de alejarnos. ¿Por qué no hemos visto las ventanas abiertas? Porque no hemos creído que el Espíritu Santo y el Señor Jesús nos puede bendecir. Rápidamente, casi termino. ¿Cómo mantenernos llenos del Espíritu Santo? Ya vimos cómo ser llenos, ya vimos qué es lo que pasa cuando somos llenos y ahora es cómo mantenemos al Espíritu Santo con nosotros. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos dio libertad para que seamos libres.
Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. El Señor ya nos liberó, si el Señor ya nos perdonó, no volvamos a nuestros viejos caminos, no volvamos a lo que sabemos que nos hace caer. Es difícil, hermano, es difícil permanecer en Dios, tener fuerzas en Dios, que vean a Dios a través de nosotros, que vean a Dios, el Espíritu Santo a través de nosotros. Pero el Señor nos dice, para que el Espíritu Santo no se vaya, no hay que volver otra vez a nuestro yugo de esclavitud, lo que nos ataba a seguir pecando. Gálatas 5, al 10, pero nosotros por medio del Espíritu Santo tenemos la esperanza para alcanzar la justicia basada en la fe. Porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Ustedes iban aquí menciona, ustedes iban por un buen camino. ¿Quién les impidió obedecer la verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no perder al Espíritu Santo? Mantener la esperanza, ser justos y tener fe en Dios. Tener una fe activa por medio del amor. ¿Qué es lo que activa el amor? Tener fe, ser amorosos. Y nos pregunta aquí el Señor Jesucristo. En esta hora, nuestro Señor y el Espíritu Santo nos pregunta, ¿quién nos impidió obedecer la verdad? ¿Quién nos ha estado impidiendo obedecer al Señor Jesucristo? A ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quién nos está impidiendo hacer la verdad, hermanos? A seguir a Dios. Gálatas 5:5 también habla de la confianza. Gálatas 5:13, ¿qué es lo que nos mantiene llenos del Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor. Y ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Aquí menciona la palabra del Señor y yo lo entiendo, amados hermanos, que Dios nos da libertad. Dios no nos quiere atados a la iglesia toda la vida. Nos da libertad de disfrutar cosas en la vida literal, en la vida física, pero nos dice que nos da libertad, más no libertinaje. Hemos tenido libertinaje en Dios porque el libertinaje nos ha hecho que nos podamos ir alejando y no mantener al Espíritu Santo. Pero si somos libres, dice, sirvámonos de amor los unos a los otros. Hay que aprender a amarnos, hay que aprender a estar unidos. Porque dice la palabra del Señor, porque toda la ley se resume en este solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no nos amamos, no podemos amar al de al lado. Si yo misma no me amo en mi caminar, en mi físico, en mi vida, no puedo amar al hermano de al lado. Gálatas 5:16 menciona la vida conforme al Espíritu de Dios. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. ¿Cómo podemos hacer para que el Espíritu Santo no se aleje? Vivir con guianza del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Y estar en contra de nuestros malos deseos. Si seguimos en nuestros malos deseos, el Espíritu Santo se puede ir. Pero si nosotros estamos en contra de nuestros pecados, de nuestros malos deseos, el Espíritu Santo, ¿qué va a ser? Nuestra guía en nuestra vida. Y ya no vamos a estar sometidos más a esos pecados de los que no podemos dejar. ¿Cuántos dicen amén? Acabo, hermanos. Mi papá me decía, mira, hija, encontré este versículo. Yo ya tenía mi tema. Y le dije, gracias. Y me lo puse a leer y dije, sí, es cierto. Hay razón en este versículo y no lo quise dejar pasar. Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la novia del Cordero dicen, ven. Que todos los que escuchen también digan, ven. Que todo el que tenga sed y quiera, venga y beba gratis del agua de la vida. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Yo ya supe cómo llenarme. Ya supe qué es lo que tengo que tener después de ser lleno del Espíritu Santo. Ya supe cómo mantener al Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice la novia. ¿La novia quién es? La iglesia, nosotros. Nosotros como iglesia, cuando permanecemos con el Espíritu Santo, vamos a ser perfeccionados. ¿Y de quién habla? Que el Señor ya venga por nosotros. El estar llenos del Espíritu Santo, amados, y ser reflejados los frutos
y mantener al Espíritu Santo, ya va a llegar el momento que le digamos, Señor, ven por tu iglesia, ven por tu pueblo, porque ya hemos sido perfeccionados juntamente, nosotros, tu Espíritu Santo. Y aquí dice, venga, el que tenga sed. ¿Quién tiene sed del Espíritu Santo? Porque el que no tiene sed no toma agua, el que no tiene hambre no come, pero el que tiene sed y hambre, come y bebe. Si nosotros tenemos hambre y sed de Dios, el Señor nos va a llenar de esos frutos y del Espíritu Santo. Y no tiene algún costo. La palabra del Señor dice, quien quiera, venga y beba gratis. El Señor no pone condiciones. Yo le decía a una persona, el enemigo, la muerte, a la persona que se encomiendan, siempre te va a pedir algo a cambio. Nuestro Señor Jesús no pide nada, Él lo da gratis. Y toda esta palabra, amados hermanos, me hizo reflexionar a mí misma. Señor, no he tenido sed. Señor, no he tenido hambre de tu Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que conlleva? Le comento al principio. Los dones que da el Espíritu Santo son irrevocables. El Señor no te los quita y los puedes seguir usando, pero sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Me compartí esta imagen en donde dice, donde el Espíritu Santo es ignorado y desobedecido, Él deja de guiar, de dirigir y de manifestarse. Si nosotros ignoramos al Espíritu Santo en nuestra vida y no lo queremos aquí en nuestro corazón, Él nos deja de guiar. Aunque yo tenga dones, aunque yo sea profeta, aunque yo sea evangelista, aunque yo sea pastor y el mejor siervo, si yo ignoro al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se aleja y ya no me guía, ya no me dirige y ya no se manifiesta en mí. Por eso decía la hermana que en la iglesia en la que ella se congregaba antes, era de Dios, buscaban de Dios, el siervo era siervo de Dios, pero el Espíritu Santo y la presencia no se manifestaba. Hay que ponernos a pensar, Señor, si ya no he sentido tu presencia, si ya no he reflejado esos dones en mí, ¿tu Espíritu se está alejando? ¿Ya no me estás guiando? ¿Te estoy ignorando en mi caminar? Y sí me puse a pensar, hermano, que sí es cierto, Señor, nos hemos alejado, no hemos tenido sed. A lo mejor ya Dios y el Espíritu Santo se posó en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿lo hemos mantenido o hemos ignorado el Espíritu Santo? Yo ya acabé. Es una palabra que el Señor habló a mi corazón. Y cuando yo saqué este tema, yo clamé al Señor, le grité al Señor y le pedí perdón a Dios. Porque dije, es verdad, Señor, tú nos has llenado con tu Espíritu Santo, nos has dado estos dones, no lo hemos sabido valorar, lo hemos ignorado. Entonces no nos preguntemos cuando el Señor venga a decir, Señor, ¿por qué me quedé? Porque dice el Espíritu Santo, me has ignorado, hijo, no has mantenido esos dones y no has mantenido esos frutos que yo te he dado. A lo mejor los tienes, pero yo como Espíritu Santo me alejé. Entonces, yo les pido, amados hermanos, que reflexionemos nuestra vida, nuestro caminar y qué hemos hecho. El Señor está aquí dispuesto a quitar nuestros pecados, a llenarnos, pero Él necesita que lo anhelemos. Aquí llega el punto que nos predicaron, anhelar el Espíritu Santo. Amén. Pues esto es lo que yo compartí y espero que haya sido de bendición a sus vidas. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies, amado hermano. Algo que enfatizaba mi hermana Londra, si no hacemos caso al Espíritu Santo, es como si profetizamos y no tenemos amor, no tenemos nada. Y el Espíritu Santo me indicaba que hay que desarraigar las cosas naturales de nosotros, como lo que habla Gálatas capítulo 19, me gustó la versión palabra PDT, ¿verdad? Es la palabra, la versión. Dice, es muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza, ¿qué dice? Humanas son. Para transformarnos en espirituales, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice a su hijo en la fe, a su hijo Timoteo, aviva el fuego del Espíritu Santo, aviva el fuego del don del Espíritu Santo que te fue impuesto por la imposición de mis manos, dice. Algo que tocaba la hermana Londra también es que la cabeza debe estar llena del Espíritu Santo, ¿sí? Para que nuestro cuerpo sea lleno del Espíritu Santo. Porque ¿por dónde desciende la bendición? Por la cabeza.
Pero si no nos despojamos de los pensamientos naturales, carnales, hermano, estamos contristando al Espíritu Santo. Yo te invito ahora a que pases aquí enfrente y muramos esas cosas de la carne. Tal vez haya odio, tal vez haya inmoralidad, tal vez haya un descontrol. Yo te invito, hermano, a que pases, porque la palabra, hermano, fue certera. Créanme que andando en la naturaleza, en la humanidad, hermano, es muy fácil contaminarnos, pero cuando nos confronta el Espíritu Santo, Él viene con un fuego, no exterminador, sino con un fuego purificador, que viene y que nos renueva, que nos muestra la condición realmente de la esencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Hay quienes posiblemente tengan envidias y por eso no avancen. Yo no sé qué espíritu te está visitando, porque, hermano, cuando no eres lleno del Espíritu Santo, viene a apoderarse un espíritu del lado de las tinieblas sobre tu cuerpo. Tal vez estés experimentando alguna escasez, tal vez estés experimentando alguna enfermedad, tal vez estés experimentando, hermano, una desilusión, porque viene a ministrarte un espíritu de tristeza. Todavía sigo esperando, pasen aquí enfrente. Mientras los hermanos me van ministrando, yo quisiera orar por tu vida. Ciertamente, mira, hay un orden delante del Señor y el Señor ha dado autoridad. Hay hombres que han sido impuestos por hombres, digámoslo de esta manera, pero hay hombres de Dios. Miren, un hombre que el Señor levantó fue David, ungido por el Señor, y falló, pero confesó su pecado. Un hombre fuerte que el Señor se apartó de él fue Sansón y cayó por una inmoralidad. Aquel que pidió sabiduría a últimas, hermano, ya no hizo sus holocaustos para el Señor, sino que cayó hermano, en su naturaleza, en su deseo carnal. Pero cuando nosotros deseamos ardientemente ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos cambia, nos transforma. Porque no somos nosotros, no es el hombre, somos vasijas que vamos a ser utilizados por el Señor. Y cuando el apóstol Pablo se refería que avive el fuego del Espíritu Santo, es porque él era una vasija en las manos del Señor y que tenía que traslapar esa unción del Espíritu Santo para que se activara lo que el Señor puso en ti. Hay dones de profecía, pero tal vez por la naturalidad de la impureza, por la carnalidad, hermano, venga ese espíritu de miedo y te impida hablar las cosas del Señor. Pero dice la Escritura que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y cuando viene una nueva llenura, dice que ahora vamos a hablar la palabra con poder. Porque así ocurrió, hermano. Yo te invito a que pases aquí enfrente, con temor y temblor delante del Señor. Mira, yo también tengo mis fallas, pero para eso tengo autoridades que me ministran. Que al momento de confesar los pecados, al momento de entregarle lo que no le agrada al Señor, Él viene y me restaura a través de mi autoridad, a través de que me confronta, a través de que me exhorta, a través de que me purifica. Otra de las cosas que nos impide ser llenos del Espíritu Santo, que muchas veces nos comportamos legalistas, religiosos. Y muchas veces por esa religiosidad condenamos a las personas. Pero recordemos, nuevamente voy a David, que el Señor lo usó y él se llamaba el dulce cantor de Israel.
a pesar de que cayó en inmoralidad, a pesar de que cayó con Betsabé. Pero él dio fruto del Espíritu Santo, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso no te acuses más. No permitas que el enemigo venga a acusarte. Ciertamente hemos fallado. ¿Cuántas veces no hemos abierto nuestra boca y hemos lastimado a algunos cuando estamos enojados? Pero hoy el Espíritu Santo te va a transformar. Y viene un sello muy poderoso de parte del Señor, hermano, que es participar de la mesa del Señor. Pero antes de participar debemos de hacerlo con sabiduría, debemos de examinarnos, debemos de decirle: Padre, mira, yo no había encontrado dentro de mí esto que está provocando que el Espíritu Santo se contriste y se aparte. Tus tiempos están muy cercanos en los cuales nosotros debemos de estar limpios, sin manchas, sin arrugas, Señor. Pero también no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Por eso hoy venimos renunciando a todo aquello que nos impide agradarte, Señor. Ahí, cerrando sus ojitos, usted conoce la condición. Usted sabe que es enojón, usted sabe que a lo mejor experimenta, hermano, deseos que no provienen del Señor. A lo mejor le gusta mucho la fiesta, le gusta que le ministren el alma con canciones del mundo. Este es el tiempo para confesar. Señor, yo renuncio a todo ello. Yo renuncio a un espíritu de estupor, renuncio a un espíritu de escasez, renuncio a un espíritu de miseria, porque tú, Padre mío, te empobreciste para enriquecerme. Yo renuncio a un espíritu de odio, porque tú me has amado. Yo renuncio, Señor, a ese espíritu de envidia, porque tú me has dado lo que me pertenece, Señor, y no lo he valorado por fijarme en lo que le has regalado a los demás, pero tú has dado mi porción, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, delante de ti, Señor, venimos, bendito Padre, dándote gracias por la oportunidad, pero también al mismo tiempo, Señor, sabiendo que la figura de tu Espíritu Santo es por medio, bendito Padre, del aceite que rompe todo yugo, Señor. Hoy, bendito Padre, primeramente me presento delante de ti, Señor, renunciando, bendito Padre, a toda forma, bendito Dios, de mal, renunciando, Señor, a ser instrumento de parte de las tinieblas, y Padre mío, suplicándote que me ayudes a consagrarme más a ti, Señor, que me ayudes a guardar en santidad, Señor, porque al único que quiero agradar es a ti, Señor. Ayúdame a morir aún a las pasiones juveniles, Señor, que estas me hacen trastabillar, Señor. Hoy, Padre mío, con la unción que proviene de ti, Señor, y con la que me has derramado, Señor, Padre, con la que has llenado, Señor, esta vasija, este siervo tuyo, Señor, yo vengo traslapando la unción, Señor, Padre, dando, bendito Dios, de gracia lo que me ha sido conferido de gracia, pidiéndote, Señor, que al momento de imponer las manos tú actives en ellos y enciendas el fuego del Espíritu Santo, Señor, en los diferentes dones, bendito Padre. Da discernimiento de espíritu, Señor, para salir huyendo, bendito Padre, de todo peligro. Ayúdanos a hablar en lenguas para hablar misterios contigo, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, a dar, bendito Dios, pero necesitamos, bendito Dios, del don de dar, Señor. Ayúdanos a dirigir, a enseñar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que aumente nuestra fe, Señor. Que, Padre mío, todo lo que se oponga, Señor, al abrir nuestra boca, Señor, salga huyendo, porque tú eres respaldando esa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido, Señor, que avives, bendito Padre, el fuego, Señor, de tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, Señor, ya que, bendito Padre, tú has hablado, Señor, a través de tu palabra. Has dicho, Señor, que, bendito Padre, tú eres, Padre mío, el portador, Señor,
del Espíritu Santo que ha sido derramado, Señor, por la imposición, bendito Dios. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos active, Señor, que Padre mío, que nosotros como vasijas seamos instrumentos en tus manos, que cuando nos envíes, bendito Padre, para orar por los enfermos, Señor, nosotros veamos manifiesto tu poder, Señor. Usa nuestra vida, Padre mío, usa nuestra vida, Señor, para, bendito Padre, alcanzar aquello para lo que nosotros fuimos alcanzados, entregar el mensaje de salvación, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que la atmósfera profética, Señor, en la cual nos has envuelto, Señor, venga a activarse, Señor, con el don de discernimiento de espíritus, con el don, bendito Padre, de hablar los diferentes géneros de lengua, Señor, pero también la interpretación de ellas, Señor. Te pedimos, Señor, esa unción, bendito Dios, para discernir los sueños y discernir, bendito Padre, todo lo que provenga de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hagas diestros en conocer los tiempos, así como hiciste Isaacar, Señor, Padre mío, y a sus hijos, Señor. Te pedimos, Padre mío, para que nosotros seamos guiados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que no lo hagamos, Señor, en nuestra propia carne, Señor, que no usemos tu poder, bendito Padre, para complacer, bendito Padre, a los demás, sino que usemos tu poder, Señor, para complacerte a ti, Señor, y hacer, bendito Padre, lo que tú nos dictas, Señor. Por eso te pido la guianza de tu Espíritu Santo, que descienda, Señor, el fuego consumidor, bendito Padre, y que consuma todo espíritu que es contrario a ti, Señor, que hay en nosotros, pero que venga hacia nosotros ese fuego purificador para que nos limpie de toda mancha, de toda arruga, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Padre mío, que si hay un espíritu de enfermedad, Señor, venga, bendito Padre, a ser, bendito Dios, nada delante de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es la unción, Señor, es la que sana, Señor. Te pedimos, Padre mío, que sanes, bendito Dios, el cuerpo, el alma, el espíritu, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, que te glorifiques y que te manifiestes, Señor. Padre, te damos gracias porque a través de estos 12 años, Señor, tú nos estás llevando a tu gobierno, Señor. Nos estás llevando, bendito Padre, y nos estás guiando a saber, bendito Padre, lo que tú deseas de nosotros, a saber, bendito Padre, lo que nos conviene, Señor. Te pedimos, Padre mío, que te muevas poderosamente a través, bendito Padre, de esta llenura, Señor, en el nombre de Jesús. Que, Padre mío, actives a aquellos que no hablan sus lenguas, para que cuando oren, Señor, hablen misterios contigo, Señor. Y que, Padre mío, tú les ayudes a reprender, bendito Padre, todo espíritu, bendito Dios, del lado de las tinieblas que se está levantando en contra de ellos para hacer la guerra, Señor. Ayúdanos a discernir, bendito Padre, contra qué estamos peleando, Señor. Padre, sabiendo que tú eres el que va al frente de la batalla, Señor, dándonos la victoria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso en este día y nos estás llenando, nos estás purificando, nos estás, bendito Padre, dando de la unción que proviene, Señor, a través de tus 7 espíritus: espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de temor, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, porque nos has dado un espíritu, bendito Dios, de conocimiento, un espíritu de justicia, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Purifícanos, Señor, a través, bendito Padre, de tu bendita palabra. Ora más torekendarabasandarabassaya. Te quiero conocer. Señor, que todo mal humor salga huyendo. Pon gozo en nosotros. Señor, que toda incredulidad salga de nosotros. Aumenta nuestra fe. Haznos crecer en fe, Señor. Padre, que todo espíritu, bendito Padre, que nos haga caer, bendito Dios, salga huyendo, Señor. Y
que tú nos llenes con el poder de tu santo unción. preciosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y lávame, renuévame. Ahí recibe, recibe. Restáurame, Señor, Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ya llenos del Espíritu Santo, podemos renunciar a toda forma de mal. Repita conmigo: yo renuncio a la inmoralidad sexual, renuncio a la impureza, al descontrol. ¿Le pasas al 20, hijo? Renunciamos al odio, a la idolatría, a la brujería, a los celos, a las iras, a las rivalidades, a las peleas, a las divisiones. Confiésalo con su boca: yo renuncio a todo lo que no pertenece, que es tuyo, Señor. Y te pedimos la unción de Jeremías, aquella que viene a arrancar, a desarraigar toda planta que tú no plantaste, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que plantes en mí, Señor, Padre, esa semilla, ese don de tu Espíritu Santo para que yo pueda dar fruto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le doy las palmas al Señor, le dejo el lugar a mi hermano Abraham.